Muy buenos días en este precioso domingo. Hoy vamos a tener nuestra reunión de cada domingo y pues les saludamos Fernando y Marta Rodríguez y te damos muchísimas gracias por haberte conectado. Todavía estamos a tiempo para que invites a alguien en todas las redes sociales, en YouTube, en el Face, por cualquier medio que podamos, que esa transmisión llegue a tu vida. Siempre es bueno compartir a otros. Así es. Y dice el Salmo 145, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Pues vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor. Padre, y estamos aquí, Señor, con un corazón agradecido delante de ti, Señor. Queremos alabarte, queremos exaltar tu nombre, Señor, porque solamente tú, Señor, eres digno, Señor, de toda nuestra alabanza, Señor. Pedimos que tu precioso Espíritu Santo esté en medio de nosotros, Señor, y que juntos, Señor, podamos, Señor, alabarte y glorificarte. En el nombre de Jesús, amén. Pues ahí donde estás, ahí en tu casa, junta a tu familia y juntos vamos a alabar y a glorificar el nombre de nuestro Señor. Amén. Vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Cosas suceden, cadenas se rompen cuando le alabamos. Cuando cantamos, vamos, canta ahí. Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Y cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico, mi alabanza caerá. Los muros caerán, los muros caerán, y con gritos de júbilo caerán. Vamos, alábale. Dile, te alabamos, danzamos para ti, Señor. Y cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Y cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Fuerte, los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, y con gritos de júbilo caerán. Vamos a declararlo fuerte ahí en tu casa. Y después de mí, caen los muros. Caen los muros, ustedes. Caen los muros, caen los muros, fuerte, caen los muros, caen los muros, ustedes. Saltando, 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 los muros caerán, gritando, hey, gritando, los muros caerán, saltando, saltando, los muros caerán, gritando, hey, los muros caerán, los muros
cantamos con libertad. Todas las naciones declaran tu nombre, que Él es Jesús, el Rey, Rey de reyes y Señor de señores. Le alabamos esta mañana con todo el corazón. Le alabamos y le adoramos. Toda la creación confesará su nombre y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Su nombre es Jesús. Vamos a alabarle. Todas las naciones hablan de tu nombre, todo ser creado confiese que eres Dios, y todas las criaturas se rinden a tu nombre, todo el firmamento confiese que eres Dios, y confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo, incomparable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno de asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno de asombroso. Hey, hey. Y todas las naciones hablan de tu nombre. Todo ser creado confiese que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre. Todo el firmamento confiese que eres Dios. Y confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Incomparable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno de asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno de asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno de asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno de asombroso. Cantamos solo a ti y cantamos solo para ti. Levanta tu alabanza para Él. Este es un tiempo solo para Él. Dile: cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Te alabamos. Él es Cristo, su nombre es Cristo, Dios poderoso. Su nombre es digno de asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Su nombre es Cristo de asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno de asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es Cristo de asombroso. Nombre sobre todo nombre es el nombre de Jesús. Y en esta mañana, en esta hora, vamos a adorarle y a decirle: Jesús, cuán hermoso es tu nombre. Te damos gracias por la vida. Te damos gracias porque nos has permitido llegar hasta este día y adorarte. Y sabemos que el día que no lleguemos a vivir, abriremos nuestros ojos
allá en la eternidad y te adoraremos por siempre. Esa es nuestra meta, ese es nuestro destino, es nuestro deseo, nuestro anhelo, tu presencia. Pero en esta hora queremos que tu presencia habite en nuestro hogar, en nuestra casa. Con esta alabanza, Señor, recibe nuestra adoración. Haz un altar de adoración ahí en tu casa esta mañana y dile: precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos. Rey de verdad, te exaltamos. Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús. Tus ojos llenos de amor, tu vida dice en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Dile tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Adoramos su nombre, Jesús. Hemos preparado este tiempo solo para ti, para tu presencia, para tu espíritu. Dile: precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos. Rey de verdad, te exaltamos. Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús. Tus ojos llenos de amor, tu vida dice en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Te adoramos, Señor. Recibe nuestra adoración. Te amamos, Padre. Te cantamos solo a ti. No hay nadie más, no hay otro nombre en quien tenemos salvación, solamente en Jesús. Dile: tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Señor Jesús, te adoramos. Tú eres el Rey, eres el Señor de nuestras vidas, de nuestra casa, de nuestra familia. Y en este tiempo especial te reconocemos como nuestro Señor, nuestro Salvador. Y hay un
este tiempo de dificultad que estamos pasando, donde quizás seres queridos se han ido. Señor, te reconocemos como nuestro Salvador y que nosotros y nuestra casa te serviremos hasta el fin, y que algún día nos volveremos a ver y adoraremos juntos al Padre por la eternidad. Te adoramos esta mañana y te damos gracias por la vida. Gracias por tu amor, por la cruz y por tu salvación. Te amamos, Señor. Pues qué hermoso tiempo de alabanza y adoración que permite que nuestras vidas, nuestro corazón, nuestro espíritu y todo nuestro ser se conecten a nuestro Dios y tengan esa hermosa comunión. Pues les volvemos a dar nuevamente la bienvenida, y pues nuestro corazón siempre debe estar atento a nuestro Dios. Y quiero decirte que cuando un corazón está entendido a Dios, pues siempre será un privilegio servirle al Señor. Y yo quisiera tocar este punto acerca de los diezmos y las ofrendas. Por ahí en pantalla van a pasar las cuentas para que tú puedas depositar y hacer llegar tu diezmo y tu ofrenda. Te decía, cuando ese corazón está dispuesto a estar en entendimiento con Dios, pues ese es un privilegio, dar a Dios los diezmos. Recuerda que si aquí en la vida estamos endeudados con nuestro Señor. Por eso es un privilegio. Quisiera compartirte ahí en el libro de Levítico 27:30, sí, hablando acerca de pues los mandamientos, el mandato a través de la palabra. Dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Dios nos da y nos bendice a través de un 100%, pero nos pide una porción, una parte. Y quizá estamos en este mundo que estamos pasando y atravesando esta pandemia lleno de tribulación, pero Dios, dice la palabra, que debemos de atrevernos, probar al Señor en esto, en el diezmo y la ofrenda, porque si nosotros somos fieles en lo poco, en lo mucho, dice el Señor, te pondré. Yo quisiera también, ahí en el libro de Génesis capítulo 28, tenemos la historia de Jacob. Es un hombre así como tú y como yo, pero que sin Dios buscaba hacer su propia voluntad. Y pues no podemos ayudarle nosotros a Dios. Dios siempre tiene un plan y un propósito. Y cuando él literalmente robó la primogenitura de su hermano Esaú, él salió huyendo. Pero en la primera noche que él se recostó, dice la palabra, ahí abajo de un enebro, puso de cabecera ahí una roca, tuvo un sueño donde ángeles subían y ángeles bajaban. Y realmente es lo que tú y yo necesitamos, un encuentro con Dios para tener esa revelación de reconocer a Dios como nuestro Señor. Y me gusta porque el 28:17 dice: y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Dios siempre tiene un plan para nuestras vidas. Y Dios tenía ese plan para Jacob de volver nuevamente a Dios. Entonces este domingo vuélvete a Dios en tu corazón, en tu entendimiento. Y dice después que se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Y aunque Luz, dice, era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Pues vamos a orar para que Dios bendiga ese diezmo,
pero también voy a orar para que Dios revele a tu vida, para que de todo corazón sea un privilegio diezmar. Padre, pues te damos muchísimas gracias porque nos permites diezmar y ofrendar de todo lo que nos das. Quizás son tiempos que a lo mejor algunos recibimos poco, Señor, pero ayúdanos a permanecer fiel a ti, Señor. Te reconocemos, así como Jacob te reconoció. Hoy queremos reconocerte como nuestro Señor, como nuestro Padre y nuestro proveedor, y creer que tú eres fiel. Abre las ventanas de los cielos en esos hogares que hay necesidad, Señor, y cuando tú abres la ventana de los cielos, derrama sanidad, bendición, provisión, hasta que sobreabunde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues también queremos recordarte que ya están a la venta los TCD del mes de diciembre para que puedas acercarte a las oficinas en los horarios, ¿verdad? Que hay. Y también invitarte, ¿verdad? Que a través de Facebook se está dando también, ¿verdad? El TCD con los líderes, ¿verdad? De la iglesia. También queremos agradecer, ¿verdad? A las personas, a los hermanos, ¿verdad? Que han traído despensas, ¿verdad? Y queremos invitarte, ¿verdad? Que si tú puedes traer, ¿verdad? Alimentos, pero que no sean perecederos o alguna ofrenda, puedes acercarlos aquí a la iglesia. Dice ahí en Mateo 10:8, de gracia recibiste, dad de gracia. Yo creo que un día tú y yo hemos recibido, ¿verdad? Esta provisión y ahora nosotros tenemos que dar de gracia. Así que yo te invito, ¿sí? A que tú busca ahí en tu despensa, ¿verdad? A lo mejor hay algo, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Si tienes, no sé, dos bolsas de frijol, 2 de arroz, ¿verdad? Puedes traer una, ¿verdad? Compartir. O si no, puedes dar, ¿verdad? Económicamente, ¿verdad? Y aquí se hacen, ¿verdad? Las compras y hacen también las despensas. Entonces te invitamos, ¿verdad? Porque todavía hay mucha necesidad. Hay hermanos, ¿verdad? Que todavía tienen esta necesidad y tú y yo podemos ser parte, ¿verdad? De esta bendición. Y también invitarte a que sigas conectado en esta reunión y comparte, ¿verdad? Con toda tu familia, tus amigos, ¿verdad? Esta transmisión, ¿verdad? Para que ellos también puedan conectarse, ¿verdad? Y recibir de la palabra de Dios. Así que por parte de nosotros es todo, ¿verdad? Gracias, Dios te bendiga. Hola familia, qué bendición que podamos estar conectados un domingo más. Gracias también por apartar el tiempo y poder recibir de esta alabanza y además de la prédica. Y también agradecemos tu generosidad en estos tiempos y seguimos orando por todos ustedes. Y bueno, prepárate para la prédica, tráete tu Biblia, tu cuaderno, una pluma y el título es Enfrentando la aflicción de una manera sobrenatural, por el doctor Noé y la doctora Hilda del Bosque. Bendiciones. Amada iglesia, qué privilegio y qué gozo poder en esta mañana estar compartiendo con ustedes la palabra de nuestro Dios. Nuestro pastor Miguel Jones y su esposa Linda se encuentran fuera de la ciudad. Reciban un saludo afectuoso de parte de ellos y también reciban un abrazo cariñoso de mi esposa y un servidor, quienes en esta ocasión compartiremos con ustedes lo que Dios nos ha dado para compartir a la iglesia. Queremos orar para iniciar la palabra y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, en este momento queremos pedirte, Espíritu Santo, que tú traigas esa palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, que tú nos uses como tus canales, Señor, y que podamos servir para que tú des este mensaje a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos titulado la plática de esta hora, Enfrentando la aflicción de una manera sobrenatural. No cabe duda que estamos viviendo tiempos muy difíciles. La aflicción se encuentra por todos lados, pero
en su palabra Dios nos enseña que podemos enfrentar estas situaciones de una manera sobrenatural. La palabra sobrenatural ha tenido un poquito de desprestigio porque se ha usado como para hablar de gente con superpoderes, de gente que practica ocultismo, hechicería. Pero si vamos a la definición, me pones la siguiente diapositiva. Natural es todo aquello que puede ser explicado de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Eso es algo natural. Y sobrenatural es todo aquello que no puede ser explicado por las leyes de la naturaleza o que supera sus límites. Como un sinónimo, podríamos usar la palabra milagroso. Y en la Biblia vemos muchos hechos sobrenaturales, muchos milagros. Vemos al Señor Jesús alimentando a miles de personas con unos pocos peces, 2 peces y unos pocos panecillos. Eso se sale del límite de lo natural. Vemos al Señor Jesucristo caminando sobre el agua. Eso no es normal, no ocurre normalmente porque lo natural es que nos hundamos en el agua si queremos caminar. No podemos caminar porque la masa del agua no es suficiente para tolerar nuestro peso. Vimos a Jesucristo calmar tormentas con el solo uso de su voz, diciéndole a la tormenta, calla, enmudece, y cesaban los vientos, cesaba el oleaje, cesaba la tormenta. Vimos a Jesús sanar innumerables enfermos incurables para aquel tiempo, los leprosos, los ciegos, los paralíticos, que ya no tenían posibilidad de obtener sanidad. Vimos a Jesús sanarlos con el solo toque, con la sola palabra de su boca. Hechos sobrenaturales, hechos maravillosos, hechos milagrosos. Y finalmente vimos a Jesús resucitar muertos y Él mismo resucitó. Así que podemos hablar de lo sobrenatural. Dios es un Dios de lo sobrenatural. Y ahora que estamos pasando por este año 2020, lleno de situaciones difíciles, me pones la siguiente diapositiva. Estamos viviendo una pandemia por un virus que ahora se ha denominado el COVID-19. Y al momento, cifras actualizadas, ha matado más de 1.340.000 personas en todo el planeta. Y en nuestro amado México ya superamos los 100,000 muertos. ¡Qué enfermedad tan difícil! No hay cura, no hay vacuna todavía, aunque los laboratorios están apurados en producir la vacuna. Esta enfermedad no solamente ha matado gente, también ha ocasionado que se pierdan millones de empleos. Hay negocios cerrados, empresas en quiebra, crisis financiera, lo cual ha aumentado la pobreza en millones de hogares en todo el planeta. Y quiero invitarlos a ver un video en este momento. Un video que nos va a dar una idea de que no solamente es el COVID, hay otras cosas que están pasando en nuestro planeta. Pongan atención.
Como vimos en el video, al COVID le podemos sumar todos estos desastres naturales que se cuentan por montones. Estamos hablando de terremotos, estamos hablando de huracanes, estamos hablando de inundaciones y sin ir tan lejos el caso de Tabasco, el caso de Chiapas, el caso de los países centroamericanos como Nicaragua, Honduras, El Salvador, que han sido afectados por ciclones muy poderosos, los tornados, las tormentas de arena, el cambio climático, la deforestación, las sequías, los deslaves que hay en las montañas y que dejan casas sepultadas, los hundimientos de tierra y muchísimos más eventos desafortunados. ¿Qué año, verdad? 2020. Por todo esto, podemos afirmar que nuestro planeta se encuentra enfrentando una enorme aflicción. Una aflicción que tiene sumida en la desesperación a gran parte de la humanidad. Pero esto no debe tomarnos por sorpresa. Hace aproximadamente 2000 años, el Señor Jesucristo, si me pones la diapositiva, afirmó en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. No es nada nuevo. Hace casi 2000 años o más de 2000 años el Señor Jesucristo dijo que habría aflicción en el mundo. Pero Él añade con un tono vencedor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la esperanza que tú y yo como hijos de Dios tenemos, que a pesar de que haya aflicción, está el Señor de nuestro lado y con su poder sobrenatural nos da la victoria. Ahora que somos hijos de Dios, ahora que le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, ya no tenemos que enfrentar la aflicción solos. Pues nuestro Señor Jesucristo está a nuestro lado y con Él, dice la palabra en Romanos 8:37, somos más que vencedores. Entonces, ¿cómo debemos enfrentar las aflicciones que estamos sufriendo en este tiempo? Y ahí lo tenemos en la diapositiva. Enfrentemos la aflicción tomados de la mano de Dios. Esa es la solución a nuestra necesidad, a nuestra aflicción, a nuestra angustia, a nuestro dolor. Tomarnos de la mano de Dios. Y el salmista, en el Salmo 94:22, nos dice claramente, mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Miren qué hermosas palabras, dice el salmista. El Señor es nuestro refugio. El Señor es nuestra roca de confianza en medio de la adversidad. Él nos protege, Él nos fortalece. En Él y solamente en Él hallamos seguridad. Dejemos que el mundo ruja con violencia, con inseguridad, con contagios, con pobreza. Nosotros no necesitamos la ayuda de ningún ser humano. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Dios es nuestro refugio y nuestro pronto auxilio a las tribulaciones, como dice el Salmo 46:1. Depositemos entonces nuestra confianza en Él, pues Él nos escucha y trae descanso a nuestra alma. Nuestro Padre Celestial nos hace vencer sobre cualquier circunstancia difícil, llámese enfermedad, incluso el COVID, llámese falta de trabajo, llámese crisis financiera, llámense desastres naturales o cualquier tragedia que el enemigo quiera traer sobre nuestras vidas. Pero para lograr que el Señor sea nuestro refugio, debemos hacer lo que nos pide el apóstol Pablo en Romanos 12:2. Y dice la palabra en este pasaje, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto, mi hermano, no ocurre de la noche a la mañana. No. Es un proceso en el cual le vamos permitiendo al Espíritu Santo que haga esta obra restauradora en cada una de las áreas de nuestra vida. Y donde debemos comenzar es en nuestras emociones, en nuestros pensamientos y en nuestras decisiones, porque aquí en la mente está el campo de batalla. Y en estos tiempos difíciles, nuestra mente es un blanco fácil del enemigo
Y si no lo resistimos, podemos caer en depresión, en angustia, en ira, en desilusión, en frustración, en egoísmo y en orgullo. Por eso, Dios nos dice que no nos conformemos a este mundo, que no nos hagamos como los del mundo, porque el mundo tiene una conducta egocéntrica y corrupta. Lo que Dios quiere es que renovemos nuestro entendimiento, ya que solo así podremos conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Finalmente, en Filipenses 4, 6 y 7, dice la Escritura: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amada iglesia, Dios te dice hoy: no te afanes, por nada estés afanado. Parece difícil en nuestras fuerzas, en lo natural, con mis conocimientos, con mis recursos, con mi salud. En lo natural yo no voy a poder. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, que es la ayuda sobrenatural que Dios tiene para ti y para mí, podré cambiar mis preocupaciones por oraciones. ¿Queremos estar menos preocupados? Entonces, oremos más. Y en el momento que empecemos a preocuparnos, a afanarnos, a estar afanosos, detengámonos y pongámonos a orar. Y entonces, como dice la palabra, la paz de Dios nos inundará y tendremos descanso en Él para nuestra vida. ¿Y cómo más podemos enfrentar la aflicción? Pues fortaleciendo nuestra fe en Dios. Y fíjense que la fe siempre ha sido una marca de identificación de un discípulo de Jesús. Los primeros discípulos fueron conocidos como creyentes. Jesús dijo: al que cree, todo le es posible, en Marcos 9:23. Y podemos ver cómo en este pasaje hay de parte de Jesús un sí condicionado. Si puedes creer. Hazte la pregunta: ¿puedo creer? Entonces todo va a ser posible. Esto no significa que podemos obtener automáticamente cualquier cosa que deseamos. Él nos dice que cualquier cosa es posible con fe, porque nada es difícil para Dios. No podemos obtener cualquier cosa por arte de magia que pidamos en oración, pero con fe podemos tener cualquier cosa que necesitamos para servirle, para amarle, que necesitamos para sobrevivir en esta pandemia. Él está esperando que nosotros le creamos. Si puedes creer, y todo lo demás va a ser posible. Porque la fe significa total dependencia de Dios. Cuando Adán pecó, fíjate que salió fuera del círculo de la dependencia de Dios y entró al círculo de la independencia, que es la incredulidad. Esa es la razón por la cual Dios le da prioridad a la fe. Entonces la fe es la senda a través de la cual nos encaminamos de regreso a la comunión con Dios, porque si no tenemos fe, no podemos tener comunión con Dios. Esa dependencia en Dios se denomina fe. Y esta es la vocación de la fe a la cual todos nosotros hemos sido llamados. Y nada es imposible, como dice en Mateo 17:20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿A quién creen que le dijo Jesús estas palabras? Pues a sus discípulos.
¿Por qué? Porque no habían podido sacar un demonio de un muchacho y el papá del muchacho, al ver esto, fue directamente con Jesús y le dijo a Jesús que quería que sanara a su hijo. Y Jesús liberó a este muchacho y llamó aparte a sus discípulos. Ya los liberó, los sanó, el muchacho estaba bien y le dijo, vengan para acá. Se vino aparte con ellos. Y ahí los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué, Señor, nosotros no pudimos hacer esto que tú hiciste ahorita? Y el Señor le contestó, por su poca fe. ¿Y qué es la fe? La fe es un acto de obediencia en respuesta a lo que Dios ha dicho. La verdadera fe es expresada en obediencia. Pero no nada más en obediencia, sino también en acción. En respuesta, esa acción al escuchar la palabra de Dios. Como dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dos palabras describen nuestra fe, confianza y certeza. Cuando creemos que Dios cumplirá sus promesas, a pesar de que todavía no las vemos hecho realidades, mostramos nuestra verdadera fe. El tener fe en Dios implica un cambio de la autoconfianza, de esa sensación de que yo lo puedo hacer, yo voy a salir adelante. De estar pensando de esa manera a tener toda nuestra confianza en Dios. Eso es tener fe en Dios. Y bueno, ¿cómo puedo fortalecer mi fe? La que sigue, por favor. ¿Cómo puedo fortalecer mi fe? Bueno, como lo hizo Pedro en Mateo 14, 27 al 29. Dice el pasaje, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Fíjense cómo Pedro escuchó la voz de Jesús. ¿Y qué fue lo que pasó? Su fe se fortaleció hasta el punto que ignoró la tormenta, ignoró las olas tan altas que había, ignoró la lógica humana que le decía, Pedro, ¿cómo vas a poder caminar en el agua? La que sigue, por favor. Entonces, bien, vemos cómo Pedro puede caminar sobre el agua, logrando caminar sobre las aguas mientras tuvo su fe intacta. Como dice en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puedo fortalecer mi fe? Oyendo la voz de Dios. Oyendo la voz de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y es a través de la palabra de Dios que nosotros podemos oír la voz de Dios. A través de escuchar una predicación, a través de escuchar una alabanza, a través de leer la palabra. Y cuando la leas, léela en voz alta, porque tú puedes decir, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Cuando tú te oyes, así me pasa a mí, cuando yo me oigo leyendo la palabra en voz alta, mi fe se fortalece. ¿Cómo más puedo fortalecer mi fe? Orando a Dios para que nos mueva a hacer cosas grandes. Fíjense cómo Pedro le pidió al Señor Jesús que lo respaldara en algo sobrenatural. Y el Señor lo hizo, de acuerdo a la fe de Pedro. La fe entonces debe estar depositada en Dios y no en nosotros mismos.
Cuando así lo hacemos, cuando depositamos nuestra fe en Dios, podemos pedir su respaldo y Él nos llevará a hacer cosas grandes, como dice Juan 14, 12, 13. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará. Fíjense qué hermoso, qué hermosa promesa. Él las hará también. Y aún mayores hará. A mí esto me impacta porque dice, aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre, está hablando Jesús, en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, vemos cómo escuchando la palabra de Dios, orando a Dios, fortalecemos nuestra fe. Y en tercer lugar, fortalecemos nuestra fe obedeciendo la palabra de Dios. Pedro descendió de la barca al oír la voz del Señor Jesús y no solamente escuchó su voz, escuchó la voz de Jesús, sino también obedeció. Yo me imagino a Pedro cuando el Señor Jesús, él veía al Señor Jesús y le dice, ven. Y yo me imagino a Pedro como entre las olas, el viento, la barca moviéndose, él saca su pie en fe y pone su pie sobre las aguas. Y luego coge la barca y saca el otro pie en fe. Ahí él obedeció a Jesús actuando en fe, porque la fe sin obras está muerta, como dice Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismo. Aunque la fe de Pedro flaqueó mientras caminaba en el agua, nos asombra ver que su fe le haya llevado a caminar sobre el agua. Pedro no tuvo miedo de caminar en el agua. Asombrosamente, fíjense cómo el temor lo alcanzó cuando ya estaba caminando en el agua. Pero ahí estaba Jesús para rescatarlo. Yo me imagino a Pedro caminando en medio de la tormenta con los vientos. Él sentía el agua en la cara. Él iba caminando, veía a Jesús, pero de repente como que una ola le dio, una ola quiso como que tumbarlo y entonces dejó de poner los ojos en Jesús, empezó a ver la tormenta, empezó a verla y empezó a hundirse. Pero ¿sabes qué? Ahí estaba Jesús para rescatarlo. Sálvame que perezco, dijo Pedro. Y ahí estaba Jesús. ¿Cuántas veces nosotros nos ha pasado así? Tenemos fe y empezamos a dar pasos de fe y vamos todo bien, vamos bien, pero de repente empezamos a ver que algo está pasando y que las cosas no salen como lo habíamos planeado y como lo habíamos pedido a Dios. Y empezamos a ver y nuestra fe flaquea porque empezamos a ver las circunstancias que nos rodean. Y empezamos a nuestra fe a flaquear, ¿verdad? Y en ese momento, así como Pedro, tenemos que acudir al Señor Jesús. Y tenemos que decirle, Señor Jesús, sálvame que perezco. Dame más fe, Señor. Tenemos que acudir a Él. Y ahí experimentaremos el poder de Dios, porque actuamos en fe. Y bueno, también tenemos que hacerle frente a la adversidad poniendo los ojos en Jesús. Poniendo los ojos en Jesús. La fe de Pedro tambaleó cuando puso los ojos en los fuertes vientos y los quitó de Jesús. Pero el maestro no abandonó a Pedro ante su falta de fe, le extendió la mano cuando empezó a hundirse. Y mientras nosotros tengamos nuestros ojos puestos en Jesús,
no en las imperfecciones de nuestros líderes o en las adversidades de la vida. Nuestra fe en Jesús se fortalecerá y crecerá cada día, como dice en Hebreos 12, 2 ahí ve, que dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿De qué otra manera podemos enfrentar la aflicción, la tribulación por la cual estamos pasando? Bueno, la tercera, me pones la siguiente diapositiva, es enfrentamos la aflicción por medio de la oración. Qué importante es la oración. Dios nos enseña en su palabra que la forma en que podemos acercarnos a Él es a través de la oración. Y como dice Jeremías 33:3, Él nos hace una invitación muy hermosa y nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Mi esposa y yo somos testigos vivientes de cómo la oración mueve la mano de Dios a nuestro favor. Lo vimos en nuestro matrimonio. Dios restauró nuestro matrimonio, pero fue a base de oración, a base de estar clamando, pidiendo, Señor, obra, y Dios lo hizo. Dios es fiel. Dios responde nuestra oración. Lo vimos en la vida de nuestras hijas, en diferentes circunstancias difíciles que ellas atravesaron. Nosotros unimos nuestros escudos de la fe y clamamos y oramos por ellas, y ellas han sido más que vencedoras. Lo hemos visto en discípulos que han estado pasando por tribulaciones muy difíciles, incluso enfermándose de esta pandemia, del COVID, y con la oración y con el clamor y doblando rodilla, muchos de ellos han sido sanos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque la oración mueve tu mano a nuestro favor. Y por eso Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar, porque la clave se encuentra en la oración. Cuando oramos, mis amados, y sobre todo cuando oramos la palabra, nuestro corazón se fortalece y comenzamos a sentir seguridad y paz en nuestras vidas. Tenemos que enfrentar la aflicción orando. Allá afuera hay mucha inseguridad, hay falta de amor, hay miedo excesivo al contagio. Por otro lado, hay gente que no le interesa contagiarse. Vemos gente sin protección, sin cubrebocas, sin sana distancia. Encontramos gente que le falta paz. Encontramos gente que está sola o que ha sido lastimada y herida durante este tiempo de cuarentena en los hogares por miembros de su misma familia. Pues bueno, todas estas situaciones difíciles tenemos que llevarlas al trono de la gracia, donde el Señor está listo para oír nuestro clamor y, lo más hermoso, dar respuesta positiva a nuestras peticiones. Ahí en Mateo 21:22 dice el Señor, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Es como un cheque en blanco, ¿verdad? Todo lo que le pidamos en oración, dice Dios, si lo creemos, si tenemos fe, no como el caso de los apóstoles que mencionaste, que les faltó la fe, pero si tenemos fe, lo recibiremos. Y Santiago añade, y si pedimos no para nuestros deleites, sino conforme a la voluntad de Dios, Dios nos va a contestar porque Él nos ama y desea lo mejor para nuestras vidas. Pero Dios desea que tú y yo enfrentemos estos tiempos difíciles de aflicción doblando nuestras rodillas. Y quiere que no seamos egoístas, que no solo oremos por nosotros, sino que también intercedamos por la humanidad. Vamos a leer Ezequiel 22:30. Miren qué hermoso el Señor en este pasaje donde dice, busqué entre ellos, hablando de su pueblo, en este caso hablando de la iglesia, hombre, y yo añadiría y mujer también, que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. ¿Y qué creen? No lo hallé, dice el Señor. Qué triste, ¿verdad? Que muy pocos estamos dispuestos a doblar nuestra rodilla, a hacer un vallado
y a interceder por nuestra nación, por nuestros hermanos, por nuestras necesidades. Este vallado del que habla la Biblia no es un vallado hecho de piedras, es un vallado hecho por personas fieles a Dios, quienes unimos nuestros esfuerzos para resistir al mal. Este vallado no se construye por ritos religiosos o escuchando mensajes motivacionales. Este vallado se construye por medio de nuestra oración intercesora. Y esta oración de intercesión es para clamar a Dios por nuestra nación, por nuestro México, que se pierde, ignorando que hay un solo Dios verdadero y se pierde en la idolatría. Por todos aquellos que están sufriendo a causa de todas las calamidades que han venido este 2020 sobre la tierra. Y también tenemos que orar por aquellos que no conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y finalmente, mis amados, intercedamos por nuestros hermanos en la fe, pidiéndole al Señor que cambie su juicio por misericordia. Porque esto que estamos viviendo es un juicio de Dios que está trayendo a las naciones a causa de sus pecados. Y la gente se dice, pero si Dios es amor, ¿por qué pasa esto? Porque Dios también es justo. Y cuando ve que hay un pecado repetitivo, recalcitrante, destructor, el Señor toma cartas en el asunto y trae juicio y trae castigo sobre ese pecado, porque el pecado trae consecuencias, trae enfermedades, trae plagas, trae pobreza, trae guerras, trae robos, trae muerte. Y dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Clamemos entonces, mis amados, con todas nuestras fuerzas a nuestro amado Padre Celestial, pidiendo su perdón y su misericordia. Pues como dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si enfrentamos este tiempo de aflicción orando, veremos cómo la mano de Dios se mueve a nuestro favor y a favor de todos aquellos que clamamos por misericordia. Una manera más de enfrentar la aflicción que estamos ahorita viviendo es compartiendo. Si me pones la que sigue. Compartiendo el mensaje del Señor. ¿Cómo? Dices tú, ¿cómo? Si estamos en plena pandemia, ¿cómo vamos a compartir? Pues sí, fíjate que sí, porque podemos hacerlo a través de nuestra vida, con nuestro testimonio, que la gente que nos rodea vea a Cristo en nosotros. ¿Cuál gente? Pues nuestra familia, nuestros vecinos, en el súper, en la farmacia, en donde quiera que vayamos, que brillemos en medio de la oscuridad. Por ejemplo, yo he visto en 2 ocasiones a personas que suben al Facebook una foto de alguien que les devolvió su celular. Otra persona había perdido su bolso que habían dejado y se lo entregaron. Y le sacan foto y la suben al Facebook y dicen, estos muchachos, esta muchacha es un ejemplo de honestidad. Así nosotros debemos de brillar. ¿En qué otra manera podemos compartir? Pues a través de ayudar a otros que están necesitados a nuestro alrededor. Hay muchas personas en nuestros hermanos. Hay muchos hermanos que se han quedado sin trabajo, que no han encontrado la manera de salir adelante, que en ocasiones no tienen ni qué comer. Esta es una oportunidad de demostrar el amor de Dios a través de nuestro apoyo. Llevándoles una despensa, si sabemos de una oportunidad de trabajo, decirles, interesarnos por ellos para que puedan ver en nosotros a Jesús. ¿De qué otra forma podemos compartir el amor de Dios? Pues con una llamada telefónica a alguien que sepamos que está pasando por aflicción, que ha perdido un ser querido, que está pasando por depresión, por angustia.
orar por ellos, escucharlos, que sepan que no están solos, reconfortarlos, darles una palabra que venga de Dios. Eso es lo que dice el Señor Jesús en Mateo 5:16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Debemos brillar como cristianos, mis amados hermanos, no para distinguirnos, sino para capturar la atención. Es dar luz a otros que no tienen luz. Este es el tiempo para alumbrar el camino para los que no conocen la esperanza en Jesús. Dar esperanza a un mundo que consideraba muy valiosas las cosas materiales, su trabajo, su dinero, sus cosas, y enseñarles nosotros como cristianos que conocemos del Señor, enseñarles que un día muy pronto Cristo vendrá y todo eso se quedará. Enseñarles que en Jesús pueden encontrar la paz que tanto ansían y andan buscando en otras situaciones, llenar ese corazón y ese vacío. Debemos de enseñarles que Jesús es nuestra esperanza. Y yo cuando entre más veo que hay más luchas en la calle, más inseguridad, más situaciones de violencia, más crece mi esperanza en mi Dios. Porque Él es el único que no se mueve, Él está firme, Él está en su trono, Él está en su trono y Él no nos dejará ni nos desamparará. Entonces tenemos que transmitir esta esperanza que tenemos nosotros. Como cristianos tenemos que compartir con los que no saben que Jesús quiere nuestro corazón, como lo dice en Proverbios 23:26. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. No me des tu dinero, no me des tu casa, no me des tu carro, no, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El Señor quiere vernos caminando en su voluntad. Que Jesús también tenemos que enseñar que Jesús quiere tener una verdadera relación con nosotros. Que no es una religión, que no son ritos, que es algo vivo, que estamos viviendo nosotros ahora en la pandemia. Estamos viviendo una relación más íntima con Jesús. Tenemos que enseñarles todo eso. Como dice en Apocalipsis 3:20 de la Nueva Traducción Viviente, dice, yo estoy, mira, nos dice Jesús, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. ¿Qué nos dice Jesús hoy a nosotros, sus hijos? Nos dice, yo quiero volver a atrapar tu corazón. Yo quiero que consideres tus caminos. ¿Cómo has estado en esta pandemia? ¿Has estado cerca del Señor? ¿Te has ido enfriando porque ya no tenemos la reunión como teníamos anteriormente? ¿No estás asistiendo a alguna célula virtual? ¿Qué estás haciendo con tu vida espiritual si tú eres un hijo de Dios? El Señor dice, yo quiero que consideres tus caminos. Reflexiona cómo estás en tu relación con el Señor. Porque Él quiere vernos sirviendo a otros. Jesús quiere renovar nuestra relación con Él. Quiere que volvamos a nuestro primer amor. Y vamos a escuchar un canto que nos habla acerca de la protección que Dios nos da cuando estamos en las tormentas de la vida. Este hermoso canto vamos a escucharlo. Gracias, Señor. En la tormenta
Gracias, Señor. Gracias porque en ese día hemos aprendido a enfrentar la aflicción tomados de tu mano, Señor, de una manera sobrenatural, sabiendo que tú nunca nos dejarás ni nos desampararás, que tú sabes por lo que hemos estado pasando, Señor. Señor, sabemos que tú no estás lejano a nuestras necesidades, a nuestros temores, a nuestra vida. Y hoy como hijos de Dios, Señor, tenemos que tomar la decisión de enfrentar esta crisis, pero contigo, Señor. Contigo, Señor, aumentando nuestra confianza en ti, viviendo por fe y no por vista, y dándote gracias por tu protección, por tu provisión, por tu presencia en nuestras vidas. Te amamos, Señor Jesús. Amén. Amén. Queremos terminar esta plática diciéndote lo siguiente. Esta protección sobrenatural que Dios trae sobre la iglesia está a disposición de todo el mundo. Pero hay algunas personas que no la están disfrutando. Y no la están disfrutando porque no le han entregado su corazón a Jesucristo. Entonces yo quiero hacerte una invitación. Si tú realmente quieres experimentar toda la bendición que aprendiste en esta charla que la Biblia nos enseña, tienes que ser un hijo de Dios. Tienes que abrirle tu corazón a Él, pedirle que sea tu Señor y Salvador, y de esta manera Él será tu Padre y Él traerá sobre ti todas las bendiciones que ha prometido. ¿Y cómo lo puedes hacer? Me podrías preguntar. Pues es muy sencillo. Solamente tienes que hablar con Dios, hacer una pequeña oración y pedírselo con todo tu corazón. Así que ahí donde tú te encuentras, si nunca has hecho esta decisión, yo te invito a que repitas conmigo estas palabras. Amado Dios, muchas gracias porque me amas. Muchas gracias porque tú deseas protegerme y guardarme de las aflicciones. Pero reconozco, Dios, que he estado lejos de ti, que no te he obedecido, que no te he buscado. Pero en esta hora yo decido creer en ti. Yo te declaro como mi Señor y como mi Salvador. Yo te abro la puerta de mi corazón y dejo que Jesucristo entre a mi vida para que me haga una nueva criatura, me perdone mis pecados y me dé salvación y vida eterna. Gracias por este regalo, Señor. Gracias porque a partir de hoy tengo vida eterna. Soy tu hijo y ante cualquier adversidad sé que tú me guardarás y me protegerás. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, ahora eres un hijo de Dios. Comunícate con Él en oración, congrégate. Estamos empezando a tener reuniones ya presenciales en nuestra iglesia. Tenemos las transmisiones en línea por Facebook y por por Facebook y por YouTube. Entonces, busca más de Dios para que de esta manera tú puedas crecer y experimentar todo el plan de vida que Dios tiene para ti. Y ahora, amada iglesia, queremos bendecir a cada uno de los oyentes congregados en esta hora. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Y que el amor del Padre, la gracia preciosa de nuestro Señor Jesucristo y la comunión viva y continua del Espíritu Santo sea con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Y quédense conectados. Sigue la clase de los niños. Así que háblenle a los jovencitos, a los niños, y tráiganlos para escuchar la lección bíblica para los niños de este domingo. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga. Hola amiguitos y amiguitas, buenos días, yo soy Gretel, bienvenidos a Guaviva Internacional Kids. Hemos estado aprendiendo sobre los profetas menores. El tema de hoy es el profeta Nahum.
Esta historia la compartirá con nosotros la maestra Martita. Seguro ya la conocen, ¿verdad? Acompáñenme a verla. ¡Hey niños! ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar otro domingo con ustedes. Espero que se encuentren muy bien, niños. Hoy vamos a seguir hablando sobre los profetas, niños. Pero antes de empezar, quiero hacer una actividad con ustedes y necesito de su ayuda. ¿Están listos? La actividad consiste en que yo les voy a pedir algo, pero sin hablar, y ustedes tienen que adivinar qué es lo que estoy pidiendo. ¿Ok? Vamos con el primero. ¿Adivinaron qué es lo que estoy pidiendo? Quiero una nieve, niños. A ver, vamos con la segunda. ¿Qué es lo que estoy pidiendo? Una hamburguesa, niños. A ver, vamos con la tercera y la última. ¿Qué es, niños? Quiero ir a la playa a correr. Niños, ¿estuvo difícil entender lo que pedía? Sí, ¿verdad? Bueno, qué difícil es saber lo que quiere una persona si no nos la dice, ¿cierto? Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar sobre algo similar, niños. Niños, ¿recuerdan sobre el domingo pasado que el maestro Yaret les habló sobre el profeta Jonás? El que se lo comió el gran pez, ¿se acuerdan? Y que llevó un mensaje a Nínive y el pueblo se arrepintió. ¿Se acuerdan, niños? Bueno, hoy vamos a seguir hablando sobre este pueblo, pero antes de seguir con la clase, esta historia se encuentra en la Biblia, niños, y está en el libro de Proverbios, en el capítulo 28, versículo 18, y en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo del 1 al 8, capítulo 2, versículo 13, capítulo 3, versículo 18, niños. Yo les voy a contar esta historia, niños. Bueno, como les decía, recuerdan que el profeta Jonás llevó este mensaje para que se arrepintiera el pueblo de Nínive. Pero, ¿qué creen, niños? Que después de que Jonás llevó el mensaje pasaron 100 años y durante esos 100 años el pueblo se volvió a alejar de Dios, volvió a su pecado, volvió a su idolatría, niños. Y Nahum llevó un mensaje, niños. Antes de contarles cuál fue el mensaje que llevó Nahum, quiero darle algunos datos interesantes sobre este libro. Fíjense, el libro de Nahum describe la visión que tuvo el profeta Nahum sobre la destrucción de Nínive, niños. Y el nombre de Nahum significa consuelo. Recuerden muy bien estos dos datos. Bueno, siguiendo con la clase, Nahum tenía un mensaje para el pueblo de Dios, niños. Recuerdan que el pueblo de Dios se dividía en dos, que era Judá, que uno de ellos era la tribu de Judá. Bueno, este era el reino del sur, niños. Pues, ¿qué creen? Que los de Asiria, que eran los habitantes de Nínive, eran enemigos del pueblo de Dios y los perseguían, niños. Bueno, Nínive era la capital de Asiria y los asirios eran los habitantes. Y como les digo, ellos eran malos, se volvieron muy malos, niños. Había mucha crueldad en su corazón. Cuando ellos capturaban a uno de sus enemigos, los torturaban, los mutilaban, eran muy malos con ellos, niños. Había mucha maldad en su corazón. Y por esto Dios los juzgó a Nínive por su maldad, su idolatría y por todo lo malo que había en ellos. Nahum les profetizó que Nínive iba a ser destruido. Y les dijo cómo, niños, que iba a haber una inundación y un fuego arrasaría la ciudad. ¿Se imaginan, niños? ¿Y qué creen? Pues que el pueblo no creyó y no se arrepintió, siguió en su pecado, niños. Bueno, niños, aparte, ¿qué creen? Que Nínive era considerado como indestructible.
¿Y por qué creen? Fíjense bien. Nínive estaba rodeado por murallas que medían más de 30 metros de altura. Es mucho, ¿verdad, niños? Y de ancho también, niños. Las murallas estaban rodeadas por un foso, niños, que medía 50 metros de ancho, niños. Y medía 20 metros de profundidad. Es mucho, niños, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Nínive estaba sobre un río, que era el río Tigris, ¿sí? Y este río creció, niños, y se desbordó. ¿Y qué creen que pasó? Que destruyó la muralla, una de las murallas, niños. Y esto abrió una puerta para que los enemigos de Nínive entraran y destruyeran. Y los atacaran, niños. Bueno, la ciudad fue parcialmente destruida por fuego, niños, y también fue inundada. Todo lo que el profeta Nahum había profetizado se había cumplido, niños. Se había cumplido lo que Nahum les había dicho. Tal y como Nahum lo había dicho, así pasó. Fíjense bien, el mensaje de Nahum es que la crueldad se castigará y que Dios consuela a su pueblo, niños. Este fue el mensaje de Nahum. Pero niños, en esta historia, ¿ustedes creen que si los asirios se arrepintieran, Dios los hubiera perdonado? Claro que sí, niños, Dios los hubiera perdonado, pero ellos no quisieron arrepentirse, ellos no quisieron confesar su pecado, niños. Por eso fueron castigados por su pecado, niños, porque ellos no quisieron buscar de Dios, no quisieron arrepentirse, prefirieron quedarse en su maldad, en su idolatría, niños, y no confesaron a Dios sus pecados. ¿Recuerdan en la actividad que era difícil saber qué era lo que yo estaba pidiendo? Nosotros igual debemos de confesarle a Dios nuestros pecados. Dios ya sabe lo que hay en nuestro corazón, pero es necesario que nosotros confesemos nuestro pecado. Si tú y yo le fallamos a Dios, debemos de correr a Dios y decirle: Señor, perdóname porque hice esto y esto y esto. Me arrepiento por haberlo hecho. Fíjense, niños, la salvación consiste en el arrepentimiento, en confesar nuestros pecados y en la fe que tenemos en Jesús, en lo que Él hizo por nosotros. Pero es muy importante que tú y yo confesemos a Dios nuestro pecado, ¿sí? Que nosotros le digamos: Señor, me arrepiento porque desobedecí tal día, porque hice esto, Señor. Me arrepiento, ayúdame. Y Dios tiene misericordia de nosotros y Él nos perdona. Fíjense, aunque Nínive ya se había arrepentido anteriormente y volvió a su pecado, Dios les hubiera dado otra oportunidad, niños, si ellos se hubieran arrepentido, si ellos hubieran confesado su pecado a Dios. Dios es muy bueno, niños, y es muy misericordioso. Él los hubiera perdonado, pero pues no fue así. Ellos no quisieron arrepentirse. No quisieron pedir perdón a Dios. Y bueno, niños, hay un versículo de esta historia y se encuentra en Proverbios 28:13. Y el versículo nos lo vamos a aprender juntos, ¿sale? Fíjense bien. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Lo repetimos nuevamente, niños? Fíjense. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13, niños. Está muy fácil, niños. Hoy aprendimos mucho sobre esta historia, ¿verdad? Es importante que nos arrepintamos. Y fíjense, niños, arrepentirse es una decisión que tú y yo debemos de tomar. Una decisión de ir y pedirle perdón a Dios. Una decisión muy importante que tú y yo debemos de tomar. Pedir perdón a Dios y Dios nos va a perdonar.
Estuvo muy divertida la clase de hoy, niños, ¿verdad que sí? Y ya para terminar, vamos a orar juntos, ¿sale? Cierren sus ojos. Señor Jesús, te doy gracias por este día, Dios. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú hablas a mi corazón, Señor. Dios, hoy te pido que me perdones, Señor, si te he fallado, Señor. Me arrepiento, Señor, de haber hecho esas cosas malas, Dios. Te pido que me ayudes, Señor, a seguir, Señor, siendo fiel, Señor, a no pecar más, Señor. Señor, que tú me ayudes, Señor, a portarme bien, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú me salvas y me perdonas, porque tienes misericordia de mi vida, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, por el día de hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, niños. Nos vemos el próximo domingo. Adiós.